Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Ayer les dijimos que íbamos a profundizar respecto de los resultados de este estudio que refleja una suerte de abatimiento que hay en general en el mundo respecto de la inflación y de los efectos que ésta tiene para el costo de la vida, cómo nuestro dinero vale menos cada día, cada mes. Y hay en general una sensación de abatimiento en el mundo, y lo bueno es que este estudio que hace Ipsos también tiene su foco en nuestro país, por lo tanto permite también comparar la realidad chilena con la realidad del resto del mundo. ¿Cómo podemos profundizar respecto de este estudio? Bueno, hablando con el gerente general de Ipsos Chile, Jorge López, a quien ya estamos viendo a través del Zoom. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, gracias por venir a esta buena costumbre aquí en Concepción. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Buenos días, Leslie. Buenos días, buenos días. Vamos de inmediato, ingresemos al desglose de este estudio con Leslie Briceño. Hola, Jorge, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quería preguntarte, un poco que nos explicaras a qué apunta o qué es lo que busca como objetivo esta encuesta, que nos trae datos que no son muy interesantes, que son muy interesantes, pero que son bastante desalentadores, para después ya entrar en estos datos y cómo los podemos interpretar. Sí, bueno, el estudio es un monitor global que hace Ipsos en 40 países, 39 países. Mira. Y que este monitor en particular, Ipsos tiene varios estudios globales que va lanzando en el año, pero este en particular se lanzó cuando comenzamos con este proceso inflacionario que es de alcance global, y efectivamente, aunque las cifras todavía son un poco descorazonadoras, si uno lo mira así, porque la percepción de mejora es muy lenta, la verdad es que de las últimas 5 mediciones que cubren prácticamente 3 años, esta es la primera ocasión en que la cantidad de personas que piensa el próximo año habrá menos inflación que el año previo aumenta. Entonces, efectivamente se va instalando una lenta tendencia a percibir que las cosas mejoran, pero la verdad es que ha sido un proceso bastante lento. Mira, por ejemplo, el ciclo desde... nuestros problemas empezaron antes que la pandemia, empezaron con el estallido. Un par de meses Ahí antes, finalmente. Por supuesto, nosotros entramos en crisis varios meses antes, y la pandemia vino a profundizar esta tremenda caída. Si tú lo piensas a nivel de confianza, llegamos a los 25, a los 20 puntos, 25 puntos, cuando el promedio histórico estaba en 60. Y la normalidad mínima pide 50. De ahí nos hemos ido recuperando lentamente, en parte todo ese periodo con los subsidios y la plata dulce, con el cual el gobierno apoyó a una infinidad de hogares, hizo que las cosas mejoraran hasta mediados del 21, pero luego se ha producido un bajón que va ya con una muy, muy lenta recuperación desde hace 1 año y medio, pero muy lenta. Son valores que prácticamente crecen muy marginalmente, por lo tanto hay una especie de estabilidad en la percepción de que las cosas van mal. La mitad de los chilenos piensa que tiene grandes dificultades para poder llegar a fin de mes, digamos. Un 15% tiene muchas dificultades y un 35% dice que las cosas son difíciles. Y eso habla que efectivamente vamos en un periodo complicado. Todavía. Sí, bastante complicado por los datos que se nos presentan. Y tú, Jorge, señalabas algo que es bien interesante y quizás poder revisar los datos con un poquito más de análisis. Que apunta un poco a la confianza en las instituciones. Estamos viviendo un periodo de tiempo en el cual cada vez se confían menos en las instituciones y específicamente también en las instituciones asociadas al gobierno, todo lo que tiene que ver con las instituciones políticas en general, sin dejar de lado que también algunas instituciones privadas, también la ciudadanía no tiene tanta confianza. Pero ¿habrá alguna relación que se pueda establecer entre la percepción
de la situación económica. En este sentido, los datos nos indican que hay una percepción bastante negativa de que esto, si bien de a poquito pareciera ser que se va mejorando, no es bastante lento y probablemente más lento que en años anteriores. ¿Habrá alguna relación que se pueda establecer entre confianza en las instituciones y la percepción de la economía? No tengas duda de eso. Efectivamente, esa correlación existe, los estudios la muestran y particularmente, y tú tocas ahí un tema muy, muy central, particularmente esa es una muy buena explicación de por qué nuestro país ha llegado a ocupar posiciones de incertidumbre a nivel global que no había ocupado nunca. Entonces, efectivamente, en nuestro país hay factores que agravan mucho la percepción de una economía que viene complicada. Y eso es, efectivamente, por una parte, la debilidad de todo el sistema institucional, porque tenemos que partir por la clase política, en que la gente muestra una decepción profunda. De hecho, el proceso que enfrentamos el día domingo con la votación, lo único que ha hecho es ratificar que no hay manera de que podamos tener un solo camino por el cual transitar o una pista ancha en el cual todos quepamos para movernos en una misma dirección. Yo creo que eso es lo que complica demasiado la percepción del país y eso se muestra en un montón de indicadores de incertidumbre en el cual el país viene rankeando muy mal. Hoy estamos hablando con Jorge López, gerente general de Ipsos Chile. Claro, aquí estamos hablando de algunas cosas que son más o menos subjetivas, más o menos subjetivas, pero las cifras son súper decidoras y muy preocupantes porque el titular de la nota, desde donde nosotros nos, digamos, sacamos la fuente para poder llamarte por teléfono y conversar contigo, Jorge López, gerente general de Ipsos, dice que Chile es el segundo país de entre los 39 o 40 donde Ipsos realizó este estudio, donde más personas dicen tener dificultades financieras. O sea, ese es un dato, digamos, objetivo. O sea, la gente no es que subjetivamente crea que le cuesta llegar a fin de mes, es que no puede o le resulta muy difícil o tiene que hacer marihuanzas, todo tipo de movimientos para poder alargar y estirar el billete para cumplir. Entonces es muy preocupante esta afirmación que acabamos de repetir aquí en Buena Costumbre, Jorge López. Sí, ahí hay un sentimiento de yo diría, desesperanza, digámoslo de esa manera, que tiene que ver con que efectivamente la economía, por supuesto, al igual que la mayor parte de las economías del mundo, no ha tenido crecimiento. Probablemente vamos a tener cero o muy poquito, quizás por arriba. 0,1 decían que podía ser el crecimiento. Claro. Por otra parte, también no tenemos que olvidar que tenemos una curva de desempleo que se ha mantenido permanentemente al alza, suavemente, pero ha ido superando ya los 9 puntos y por una buena cantidad de mediciones, cosa que no pasaba hace muchos años. Por otra parte, tenemos procesos que se instalaron en las expectativas de las personas como procesos que iban a instalarse como un hito para acuerdos sociales que iban a permitir que el país transitara con horizontes más claros hacia adelante. Esos acuerdos no se han concretado, ni la primera y probablemente tampoco la segunda vez. Y eso hace que la economía informal vaya floreciendo. No quiero agregar a nada de esto los temas de inseguridad que lo estamos viendo todos los días. Entonces ocurre aquí, Álvaro, un fenómeno muy claro. Por una parte, el gobierno puede mostrar cifras objetivas de cierta disminución de ciertos incidentes delictuales, pero por otra parte, la incertidumbre y la inseguridad superan las tasas del 90%. La explicación, nuevamente, parece ser una cosa subjetiva. Serán menos crímenes, pero son mucho más violentos o de una naturaleza que no conocíamos previamente. Y eso cambia las percepciones. En el tema de la economía es lo mismo. Como les lo comentaba antes, la correlación está muy demostrada entre la estabilidad que requiere el tejido social y la forma como yo siento
que van a ir para mí las cosas hacia adelante, particularmente mi economía familiar, la estabilidad de mi trabajo, etc. Entonces, yo diría que desgraciadamente en nuestro país la situación, como en tantas partes del mundo, es un triste consuelo, se resume en la palabra incertidumbre. Ahí hay un tema bien interesante, lo de la incertidumbre, que pareciera que llegó para quedarse. Y como tú muy bien, Jorge, señalas, no es una cosa solamente en nuestro país, sino que es un fenómeno bastante global. Ahí hay que esperar para futuro. O sea, probablemente ahí va a haber una percepción de a poco que se va a ir recuperando, esta percepción de más positiva de la situación económica, o vamos a mirar cómo va a ser más inestable las percepciones. Porque como bien se señala, y lo conversábamos recién, hay algunos elementos que son más bien subjetivos, a pesar de que existen datos objetivos que nos dicen cosas que pueden ser contrarias, por ejemplo. Así es, pero al final, y los economistas lo tienen muy claro y forma parte de los modelos econométricos que se utilizan, las expectativas de las personas, dato subjetivo, determina el resultado de la economía, datos objetivos. Por supuesto, si existe una percepción de incertidumbre y empieza a haber menos inversión en el país, habrá menos producción, habrá menos empleo, y finalmente los datos objetivos es que la economía se va a ralentizar. Entonces, son mecanismos que se enlazan. Por lo tanto, en este caso, la subjetividad no tiene que ser vista en menos. Ahora, visto desde las percepciones de las personas nuevamente, sí, efectivamente hay una tendencia positiva en este mismo monitor global. En las últimas 5 mediciones, si tú vas a la pregunta, dice, si usted cree, pensando en su economía familiar, que las condiciones favorables mejorarán, disminuirán o se mantendrán, la verdad es que la percepción de mejora era 19% hace 2 años y medio, 3 años atrás, después pasó a 25%, en la siguiente medición, después pasó a 27%, en la siguiente a 29%, en la previa a esta, en esta está en 31%, la percepción de mejora. Es cierto que solamente 1 de 3 personas piensa que vienen condiciones positivas hacia adelante, pero ese número se ha ido incrementando. Entonces, y nuestro país, por lo demás, en este estudio y en el otro monitor global, indica que Chile es uno de los países que tiene mayor confianza en que a un año vamos a tener la inflación en rangos normales. Eso no pasa en muchos países. Entonces, sí, hay cierta confianza en que el país va a volver a sus cánones, pero la gente sabe que los precios no van a bajar. Lo que subió no baja. Si el arriendo hoy día lo tengo en nivel X, claro, no va a bajar de ese nivel. El supermercado, si la cuenta me está saliendo tanto, no va a bajar. Entonces, aunque la gente siente que la inflación puede disminuir, la verdad es que los precios se quedan altos, por arriba de lo que es mi capacidad adquisitiva. Y ese es un fenómeno que nos va a acompañar un buen tiempo. Requiere que cambie la economía y mejoren muchos factores para poder ir recuperando finalmente el poder adquisitivo. Ya no es un problema que la inflación siga aumentando, ¿cierto? Ya los precios quedaron arriba y ahí hay un gap que nos va a acompañar un tiempo. Hoy te queremos decir muchas gracias, Jorge López, gerente general de Ipsos Chile, por habernos acompañado en esta mañana de miércoles, aquí en Buena Costumbre de Metropolitan FM de Concepción, y tal como lo habíamos anticipado, nos permitió hacer más claridad respecto de esto que ayer ya les habíamos adelantado aquí en nuestro programa, respecto de esta medición del monitor de inflación global que hace Ipsos en casi 40 países de nuestro querido mundo. Así es que, Jorge López, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.